Dar una cordial bienvenida para todos los amigos, amigas, hermanos y hermanas y todas las personas que nos acompañan en el auditorio de Casa de Honra, pero que también en las diferentes redes sociales nos están acompañando y quienes a través de la radio estarán disfrutando de este mensaje de la palabra del Señor. El día de hoy tendremos la oportunidad y el privilegio de ministrar la palabra que lleva por título La iluminación, el título es La necesidad de despertar. ¿Cuál es el título? La necesidad de despertar. Vaya conmigo a la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 5, el versículo 14, donde leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Una vez más lo vuelvo a leer, dice la palabra del Señor. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Te invito para que oremos. Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, nos acercamos hoy delante de tu presencia con acción de gracias. Hemos participado del altar, de la alabanza, de la adoración, pero también de la administración de la mesa, donde hemos reconocido el sacrificio a través del cual somos salvos. Tenemos redención, pero también la promesa de la vida eterna. Y en esta mañana pedimos que esta palabra que vamos a compartir, que vamos a ministrar, traiga bendición, edificación a cada una de nuestras vidas. Que en esta mañana nos podamos gozar en ella y que en esta mañana podamos disfrutar de la bendición del mensaje que tú tienes hoy para nosotros. Recibimos la palabra con disposición, con fe y con gozo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Invito para que tome asiento. Usted que nos escuche en su casa esté cómodo también, disfrutando de la palabra del Señor. El tema entonces que tenemos en esta mañana para compartir titula La necesidad de despertarnos. ¿Cuántos creen que despertarnos es una necesidad? Es una necesidad, porque cuando no nos despertamos corremos muchos riesgos. Uno de ellos, que si estamos trabajando y no nos despertamos, pues sencillamente ya nos cogió la tarde. La otra es que una persona que no se despierta definitivamente es porque dejó de existir en esta vida, en este mundo. Por eso despertarnos es una ¿qué? Necesidad. Díganle que está a su lado: necesitas despertarte. Despertarse es una necesidad. Ese es el título que tenemos el día de hoy. Y algo muy importante que debemos tener en cuenta, hablando del tema de despertarse es una necesidad la necesidad de despertarnos, es que cuando una cosa no cumple, óigame bien, cuando una cosa no cumple con el propósito con el cual fue creada, pues su vida se está desperdiciando. Algo que fue creado para cumplir un propósito, pero no lo está cumpliendo, eso sería ¿un qué? Un desperdicio. Y es más, ha comenzado a ser algo inútil. Algo que fue creado para un propósito, no lo está cumpliendo, es algo inútil, que no sirve. Eso es lo que debemos entender en esta mañana. Entonces, recordaba que cuando se monta un gobierno, cuando hay transición de gobierno, cambio de gobierno en cualquier nación, pero hablemos de la nuestra, una de las cosas que generalmente, digamos, los gobernadores o los alcaldes tratan de hacer es renovar la indumentaria de la ciudad, lo que embellece la ciudad, lo que hace parte de la ciudad. Y una de las cosas que generalmente más se hace cuando llega el tiempo de un cambio de un gobierno es la renovación de los parques. Porque ¿cuántos saben que los parques se van deteriorando? Por estos días se escuchaba que en nuestra ciudad se ha hecho una campaña y renovando los parques y los están embelleciendo. Pero una de las cosas importantes que están haciendo con los parques es que la renovación de las luminarias, porque ellas se van deteriorando, van dejando de iluminar, de brillar, y se convierten en un ¿qué? En un peligro, en un riesgo y en un foco de inseguridad. En eso se va convirtiendo. Entonces, cuando uno pasa por un parque que no está iluminado, está corriendo el riesgo de ser atracado, o de ser violentado, o de ser abusado físicamente, sexualmente, y hasta experimentar a la misma muerte. Pero cuando llegan y renuevan la iluminación de los parques, entonces, ¿qué pasa con esas tinieblas de maldad que había?
La luz inmediatamente las disipa, hace que se vayan. Ya la inseguridad no tiene lugar, ya el hurto no tiene seguridad, el riesgo de violaciones, de atraco no tiene lugar. ¿Por qué? Porque la luz entró a cumplir con el propósito específico por el cual fue instalada en ese lugar. Entonces ya las familias pueden ir a los parques, los niños pueden ir a los parques, y de esa manera es que está cumpliendo la vida útil, la luz que fue instalada en ese lugar. Entonces eso es algo muy importante que debemos tener en cuenta. Y hablando en cuanto al tema de la necesidad de despertar, la necesidad de despertarnos, me miraba lo que dice la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, la carta a los Efesios, ahí en el capítulo 5, el versículo 14, recordando nuevamente lo que el apóstol San Pablo le está diciendo a la iglesia de Éfeso. Le está diciendo: por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Debemos recordar que el contexto donde vivía la iglesia de Éfeso era un contexto de tinieblas, de maldad, de oscuridad, de perversión. Algo muy similar a lo que el día de hoy también estamos experimentando en una gran magnitud o a mayor escala. Pero en ese tiempo también existían las mismas situaciones. Y el apóstol San Pablo estaba preocupado porque la iglesia realmente cumpliera el propósito o el objetivo con el cual Cristo la había establecido. Entonces el apóstol San Pablo le hace una exhortación de amor, pero también con carácter a la iglesia, y le dice: por lo cual despiértate tú que duermes. Dile al que está a tu lado: despiértate tú que duermes. Luego le está diciendo allí: y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Hoy necesitamos volver a la esencia con la cual un día llegamos a la vida con el Señor Jesús. La vida de fuego, la vida de pasión, la vida de compromiso. Hace unos días atrás, en una administración, cuando estaba presente nuestro pastor Andrés, Dios dio una palabra muy específica a cada uno de nosotros. Yo diría que fue casi el último mensaje antes de salir de nuevo. Y una palabra que Dios le dio a él para mi vida fue compromiso. Compromiso. A veces creemos que estamos comprometidos, pero la verdad es que Dios está pidiendo que demos más allá. Y si Él pide que demos más allá es porque sabe que tenemos la capacidad de hacerlo. Porque nunca Dios nos va a pedir algo que sabe que no podemos dar. Dios pide algo que sabe que está en las capacidades de nuestro esfuerzo, que así lo podemos hacer. Entonces esa es la exhortación que le está haciendo el apóstol San Pablo a la iglesia el día de hoy a través de esta epístola. Dice: la necesidad de despertarnos. Entonces, la única manera en cómo Cristo se puede manifestar al mundo es si nosotros nos despertamos. Estamos esperando una gran manifestación de Dios, un gran avivamiento, un gran despertar, y a veces pensamos que el avivamiento, el despertar o el movimiento o el mover de Dios a la humanidad es que un auditorio se va a llenar de almas por multitudes, por cantidades, pero ¿cómo lo va a hacer Dios? Dios lo va a hacer a través de ti y a través de nosotros. La única manera en cómo Cristo se puede manifestar al mundo el día de hoy es si nosotros nos despertamos. Porque si nosotros no nos despertamos y seguimos en el mismo ambiente y en la misma actitud que vamos, no vamos a poder experimentar el gran avivamiento que tanto hemos soñado y que tanto le hemos pedido a Dios. Vuelvo y repito, Dios nos pide un paso más allá del esfuerzo que estamos haciendo. Entonces, algo importante que necesitamos entender es que Dios el día de hoy está perdonando. ¿Cuánto lo creen? Pero está perdonando a través de nosotros. Lo hace cuando nosotros reconocemos que hemos cometido un error, que tenemos una falla, nos acercamos y podemos ser sensibles de decir: mira, yo te quiero pedir perdón. Esa es la forma en como Dios está perdonando. Dios está sanando. Cuando nos acercamos al enfermo y oramos por él y le citamos las promesas que Dios ha dado en su palabra, y le recordamos que él fue herido por nuestros pecados y que por nuestras enfermedades él murió en la cruz, y oramos por el enfermo, Dios también está sanando.
Dios está perdonando, Dios está liberando. Cuando podemos hacer el acompañamiento a una persona que está cautiva por un vicio, por una debilidad, entonces podemos hacer el acompañamiento y ayudarle. De esa manera Dios está liberando. Esa es la manera en cómo Dios el día de hoy se quiere mover a través de nosotros. Entonces necesitamos entender que el llamado de Dios para nosotros el día de hoy es que a despertarnos, porque despertarse es una necesidad. Yo personalmente reconozco que en mi vida necesito despertar. Hay muchas cosas que Dios me ha dado y que están allí reposadas. Hay muchas cosas que Dios me ha dado y están allí quietas. Y no podemos decir hasta el día en que Dios quiera, porque Dios sí lo quiere. Esa semana tenía la oportunidad de salir del trabajo y estaba dirigiéndome al centro y acompañado de un compañero, valga la redundancia, de trabajo que iba conmigo en el metro. Y cuando me despedí de él en la estación San Antonio, le dije: mañana, si Dios quiere, nos vemos, pero por favor, madrugue para que no llegue tarde. Dijo: sí, si Dios quiere. Yo le dije: Dios sí quiere que usted llegue temprano. Y a veces siempre decimos si Dios quiere, cuando sabemos que es la voluntad de Dios que hagamos muchas cosas que están en nuestra capacidad de hacer. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta todas estas cosas que hoy Dios nos está pidiendo. Y ya lo que a veces me preocupa mucho, de verdad, y tiene que ver con la actitud de nosotros, es ver cómo la maldad en nuestra ciudad está creciendo, cómo la maldad se está extendiendo, la violencia, el secuestro, el hurto, pero no solo eso, sino a nivel de nuestra sociedad también, porque a veces uno, cuando tiene la oportunidad de hablar con líderes, con ministros o con pastores, se da cuenta de a veces la gran dificultad que es conseguir un lugar para reunir la iglesia, para congregar la iglesia. Pero cuando miramos alrededor vemos que cada día hay más macrodiscotecas, macrotabernas, lugares grandes, gigantes. Nada más es mirar en las redes cómo promueven los lugares donde usted el fin de semana puede ir a esparcirse allá, supuestamente a recrearse, a divertirse, a desestresarse. Y uno dice: ¿cómo es posible que eso ya exista? Entonces nos damos cuenta cómo la maldad ha avanzado a tal manera, a tal modo. Cuando yo pensaba en esta palabra, pensaba en cuánta responsabilidad tiene la iglesia de que el pecado esté avanzando. Y es porque nosotros estamos en un letargo de dormir, en una pasividad de dormir, en un sueño de dormir. El mundo va avanzando con su situación y la iglesia parece que se hubiera detenido. Y es porque estamos allí, dormidos. Por eso el apóstol San Pablo le está hablando a la iglesia ¿de qué? De Éfeso. Cuando miramos en el Apocalipsis, allí en el Apocalipsis del mensaje a la iglesia de Éfeso, usted se dará cuenta del mensaje a la iglesia de Éfeso, cómo fue. El Señor los elogia, los exalta, porque era una iglesia ejemplar, esa iglesia. Pero les dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Habían caído como en la palabra, a ver, para que lo entendamos, como en un conformismo. Esa es la palabra. Habían entrado como en un conformismo, y es el que a veces a nosotros nos sucede también. A veces nos conformamos con el hecho de: me congrego el fin de semana, oro en mi casa, leo la Biblia, escucho las alabanzas y no pasó nada más. Soy cristiano. Pero a veces nos puede pasar como le pasa a la luz. Y yo creo que en nuestras casas en alguna medida nos pudo haber pasado. ¿A cuántos les ha pasado que de pronto en su casa una luz comienza a deteriorarse? Puede que no se queme de una, ¿verdad? Empieza como a opacarse y ya alumbra menos. Y a veces estamos como esperando ¿qué? A que se queme de todo para reemplazarlo o cambiarla. ¿Les ha pasado? A mí me ha pasado. Me dice: ese bombillo se va a quemar, porque si es de esos que son de espiral, ya la mitad ya va quemada, falta un poquito. Esperemos que se acabe de quemar. ¿De qué sirve una luz de esa manera? De nada, porque es lo que estábamos hablando al principio. Fue creado para iluminar, para alumbrar, porque una luz a media no sirve de nada. Entonces a veces estamos esperando como la luz que se acaba de quemar para cambiarlo o reemplazarlo, y a veces pareciera que fuera así con nosotros. Mire, cuando la gente en nosotros no reconoce el hecho de que somos verdaderos cristianos en el sentido pleno de la palabra, es porque la gente está viendo que la luz
no está resplandeciendo al 100%. Entonces es muy probable que la gente a uno le diga, cuando la gente expresa cosas como, esa persona es como de otra religión, ¿qué está viendo? Que la luz está como a medias. O dicen, esa persona es como diferente, parece que fuera de otra religión porque piensa diferente, o como que, bueno, ¿por qué no participa de eso? ¿Por qué piensa? Pero no alcanzan a ver que la luz no está plena, y es porque necesitamos despertarnos, necesidad de despertarnos. Y cuando nosotros nos despertamos y la luz está al 100% plena, entonces la gente va a decir, él no piensa así porque él es cristiano, él no habla así porque él es un cristiano. Pero el hecho de que la gente simplemente use términos como, no, es que es de otra religión, es porque eso indica que hay que cambiar el foco porque está a punto de quemarse. Eso es una señal de que necesitamos despertarnos para que la luz alumbre en plenitud y la gente comienza a mirar cómo son las cosas. Entonces, eso de que el mundo va avanzando en ciertas situaciones y la iglesia pareciera que se estuviera deteniendo, es porque la exhortación del apóstol para nosotros hoy es ¿a qué? A la necesidad de despertarnos verdaderamente. Cuando nosotros tomemos esa acción, vamos a comenzar a ver el avivamiento que hemos anhelado ver dentro de la iglesia del Señor. Entonces, algo que debemos notar es lo que estaba pasando, dice allí el versículo 3, Efesios capítulo 5, versículo 3. Mira lo que dice la palabra del Señor, búsquelo allí, Efesios capítulo 5, versículo 3 dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Mira lo que está diciendo. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene ¿a quién? A los santos, a los que estamos apartados. ¿A quién estaba dando el apóstol San Pablo esa exhortación? A la iglesia de Éfeso, porque es una epístola escrita y dirigida a la iglesia de Éfeso, a los que estaban en Éfeso. Ya era la iglesia, ya estaban establecidos, pero habían caído en ese ambiente de pasividad, de conformidad, de conformismo. Y el apóstol les está diciendo, levántate tú que duermes, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos para que te alumbre Cristo. Pero luego, mirando el contexto, el apóstol Pablo les está diciendo el por qué se tienen que despertar y levantar. Está diciendo que nosotros, como hijos de Dios, como dice allí, debemos andar en vida nueva. Y el andar en vida nueva implica pensar, sentir, expresar y manifestarnos como Cristo quiere que lo hagamos. Porque muchas veces hemos caído en el contexto de participar del mundo, como ellos piensan, como hablan, como creen, como dicen, como se comportan. Y el apóstol San Pablo está diciéndoles ahí en el versículo 3, le está diciendo, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros. ¿Saben? Es muy importante entrar a revisar el contexto de nuestras conversaciones. Porque acá el apóstol San Pablo está diciendo que conversación de ese tipo, de esa índole, que involucran la parte sexual pervertida o inmoral, ni siquiera debiera ser mencionada por nosotros, ni siquiera debiera estar en nuestro labio, ni siquiera debiera pasar por nuestra mente. Y a veces cuando trabajamos en la parte secular, que tenemos un contexto de compañeros que no son cristianos, que no han nacido de nuevo, es muy probable caer en eso, amoldarnos a la forma de ellos. Cuando hablan ciertas conversaciones, donde expresan ciertas palabras, es muy probable que a veces caigamos en el hecho. Y el apóstol Pablo dice que ese tipo de situaciones ni siquiera debe estar en nosotros como conviene a los santos. ¿Saben qué? Debemos tener como más fino el oído para saber qué es lo que conviene y qué es lo que no nos conviene como cristianos y como hijos de Dios para impactar al mundo. Contaba un pastor que lo invitaron a una iglesia a predicar. Lo invitaron a predicar a una iglesia. Él tenía su automóvil. Y él dijo, bueno, yo puedo llevar mi automóvil. No hay ningún problema, pastor. Usted viene, predica y su automóvil se lo vamos a cuidar allá a la salida de la iglesia, ya lo vamos a cuidar. Pero el pastor se llevó una gran sorpresa. Y es que cuando él salió
y notó que el carro lo habían abierto y por dentro lo habían perturbado y se habían llevado el panel del pasacintas. Se le podía quitar el panel del pasacintas. O sea, estaba ya, él sacó el panel, se lo llevó, pero quedó el pasacintas. Cuando él sale, iba a instalar el panel del pasacintas y ya lo habían que instalarlo, que se lo habían llevado. Entonces, bueno. Pero alguien a los días le había dicho, mira pastor, acá por la ciudad hay una parte donde usted puede conseguir muy barato el panel, lo puede conseguir parecido, muy similar. Y lo recomendaron que fuera a un cierto sector de la ciudad donde podía conseguirlo. Y empezó a preguntar de lugar en lugar. Y llegó una parte donde dijo, mire, estoy buscando directamente el pasacintas, donde yo puedo volver a ubicar mi panel. ¿Por qué? Porque se lo robó. Y de pronto le dijo el empleado, a un empleado del museo, le dijo, mire, acá con nosotros lo pueden conseguir. Exactamente igual, el mismo que usted necesita. Y cuando salió, se lo mostraron y de pronto él dijo, pero no es nuevo, eso no es nuevo. No, pastor, él dijo, no es de segunda, sino que la verdad es que acá hay veces que vienen y nos dan algunas cosas y nosotros las compramos para revenderlas. Y cuando el dueño del negocio escuchó quién era el que estaba en el mostrador, le dijo, pastor, qué pena con usted, no vaya a comprar eso, si quiere le vendemos uno nuevo. ¿Qué quiere decir eso? Que ese cristiano dueño de ese negocio se había involucrado en los mismos negocios de los demás establecimientos de alrededor. Y el domingo iba a la iglesia, cantaba, alababa, adoraba, bendecía al Señor, y ofrendaba y todo lo que quiera, pero en su negocio había caído en la misma mentalidad que en los demás negocios: comprar cosas robadas para venderlas. Entonces, ¿qué tal que el pastor lo hubiera comprado? ¿Qué hubiera pasado? El pastor es corrupto porque participa de las cosas robadas, compra cosas robadas también. El pastor le dijo, mira, no me interesa comprarlo, dejemos así, muchas gracias. Entonces fue como una lección que le enseñó a él de cómo nosotros no debemos involucrarnos a veces en las cosas que el mundo quiere involucrarnos, para que no perdamos nuestra identidad como cristianos y como hijos del Señor. Entonces era la exhortación que el apóstol Pablo le estaba diciendo. Y le está diciendo ahí en el versículo 3, pero fornicación y toda ¿qué? Inmundicia o avaricia. La avaricia. ¿Sabe qué? Hay veces que por no estar en la línea recta donde Dios quiere que estemos, podemos caer en el tema de la avaricia. Y la avaricia es querer tener más de lo que tengo. Y usted sabe que el que tiene, entre más tiene, más quiere, y nada le va a ser suficiente y nada le va a alcanzar. Si usted tiene el empleo donde se gana $1 millón, mañana va a querer el de 2 millones y el de 2 millones no le va a alcanzar y va a querer. Y la avaricia lo va a llevar a perder los principios, porque usted va a decir, mira, estoy tan ocupado con mi trabajo, con mi negocio, con lo que estoy haciendo, que la verdad no tengo ya ni tiempo siquiera para orar, ni para leer, ni para congregarme, ni para participar de una casa de honra, ni de una conexión de honra, porque se pierden los principios. Entonces, a esa exhortación es a la que el apóstol Pablo nos está llamando en esta mañana, a nosotros, a examinar, a evaluar, a pensar con detenimiento cómo llevamos nuestra vida el día de hoy, cómo estamos nosotros participando para que el mundo realmente sea impactado de verdad, para que el mundo sea impactado de verdad. Entonces, cuidar nuestra conducta es muy importante. En el contexto donde yo trabajo, se dan muchas conversaciones de doble ánimo, de doble sentido, y triste y lamentablemente aún la misma sociedad, usted no ha visto que no hay humorista que no involucre una palabra obscena o de doble moral o de doble sentido, porque no hay un humor sano, no hay un humor que sea un humor sano, todo es con doble sentido, con perversión, con maldad. Entonces, las conversaciones son siempre de doble moral. Y algo que yo he procurado hacer, cuando van a abarcar ese tipo de situaciones, es me aíslo de ese grupo de personas con las que trabajo, para darles a entender en un mensaje de que yo no participo de los pensamientos ni de las conversaciones que ellos participan. Y lamentablemente a veces caemos en el error de celebrar, o de reírnos, o de decir, y estamos cayendo en el error de amoldarnos
a la misma manera de ellos pensar y de ellos sentir. Entonces la exhortación de Dios para nosotros el día de hoy es a que pensemos, actuemos y nos comportamos como conviene, dice allí la palabra, a santos. La palabra santo es apartado, separado, consagrado, dedicado, ofrecido a el servicio de Dios. Entonces no debemos participar de ese tipo de situaciones que hoy en día el mundo nos está presentando. La única manera en cómo Cristo se puede manifestar al mundo es a través, si nosotros nos despertamos. ¿Y cómo comenzamos a despertarnos? Sería una buena pregunta. ¿Cómo comienzo a despertar para que el mundo sea impactado y la obra de Dios se pueda seguir avanzando? Número 1, adquiriendo, ¿qué? Sabiduría. ¿Es adquiriendo qué? Adquiriendo sabiduría. Si nosotros adquirimos sabiduría, esa es la primera manera en cómo vamos a ¿qué? A despertarnos de la situación en la que nos encontramos. La palabra sabiduría es conocimiento, el conocimiento de Dios. La palabra sabiduría equivale al conocimiento de Dios. ¿Y dónde está el conocimiento de Dios? Pues en su palabra. Ahora la pregunta es, ¿cuánto tiempo le estamos dedicando a adquirir sabiduría? ¿Cuánto tiempo? Cuando usted va al médico, el médico tiene un instrumento que es como casi la Biblia de ellos, que se llama el vademecum. Y es allí donde ellos, cuando no tienen de memoria el conocimiento, van y lo consultan y van a mirar allí científicamente qué es lo que pueden recetar o recomendar a una persona. Usted lo ha visto, le ha tocado, a mí me ha tocado. Cuando he ido al médico, a veces que ellos van y consultan y dicen, mira, te voy a prescribir, te voy a recomendar, te voy a recetar. Van y miran, porque científicamente ellos ven que está comprobado que ese medicamento me puede aportar bienestar a mi necesidad. Y ellos pasan mucho tiempo adquiriendo conocimiento a través de su vademecum. Nuestro vademecum es la Biblia. Y la palabra nos debe a nosotros ilustrar sobre cómo debemos hablar al mundo en un caso determinado. Lo bueno es que la palabra está enriquecida para todos los casos diferentes, no para lo mismo. Para cada caso hay una palabra específica. Pero ¿qué le vamos a decir al mundo si no tenemos conocimiento? Y hay veces cuando tenemos la necesidad de declarar una palabra a alguien, le decimos, Espíritu Santo, ilumíname la palabra. Y él dice, ¿pero cuál palabra? ¿Cuál palabra quieres que te ilumine? A veces hacemos así como el alumno indisciplinado que durante todo el año no hizo nada y al final en el examen final, por ver si puede pasar, le pide al Espíritu Santo que le ilumine. ¿Que le ilumine qué? ¿Qué estudió? ¿Qué repasó? Y a veces somos así nosotros también de esta manera. Entonces, lo primero que debemos hacer para poder despertarnos, como dice allí la palabra en Efesios, es que adquirir sabiduría. Todos los días nosotros somos llamados a tener una cita con la palabra de Dios, porque todos los días Dios tiene algo nuevo para decirnos a ti y a mí. Allí está el consejo de Dios para ti y para mí. Entonces, la palabra sabiduría, y esa sabiduría debe ir acompañada de la voz del Espíritu Santo. Nosotros debemos ser sensibles no solo a la palabra de Dios, sino aquí a la voz del Espíritu Santo. Y a veces es tan poca la confianza que tenemos con la palabra y el contacto con la palabra, y a veces tan poca la relación que tenemos con el Espíritu Santo, que nos confundimos si es la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo, o será la voz del enemigo. Algún día alguien le dijo a una persona, mira, te voy a regalar una casa si tú me haces un grande favor. Yo te puedo regalar una casa. Necesito que me permitas poner 3 propiedades a tu nombre y te voy a regalar una de esas. Eso te va a dar más estatus, porque a nivel financiero, si en un banco ven que tú tienes 3 propiedades, pues te van a abrir el crédito más rápidamente, te van a hacer más crédito. La persona no consultó cómo era. Aparentemente por el hecho que le dijeran que le iban a dar una casa dentro de las que iba a recibir, entonces simplemente por ese lado se fue. ¿Qué cree usted que pasó con el tiempo?
esa persona se fue a pagar a la cárcel. Porque lo vincularon. ¿Por qué lo imputaron? ¿Cree usted? ¿Por qué? ¿Por qué delito? Por testaferrato. Indagaron que las propiedades no eran de él, ni aún la que habían puesto el nombre de él. Investigaron de dónde provenían. Se va a pagar a la cárcel. Y era un cristiano. Dijo, pastor, pero si yo oré y a mí me ofrecieron una casa. Yo no tenía casa propia y lo vi como la bendición porque le estaba pidiendo a Dios una casa. Cuando vinieron yo dije, es la voluntad de Dios, porque esa es la respuesta. Pero no indagó de dónde venía la fuente donde le querían regalar la casa. Entonces caemos en cosas como esas, errores como esos, de no saber si es el Espíritu Santo o si es el enemigo el que nos está hablando. Pero cuando adquirimos sabiduría, cuando nos saturamos de la palabra de Dios, la palabra de Dios nos va a dar ¿qué? El discernimiento, ese sentido agudo para discernir si es de Dios o si no es de Dios. Amén. Muy bien. Entonces lo primero, como podemos llegar a despertarnos, es ¿cómo? Adquiriendo sabiduría. O sea que a partir de hoy tú y yo tenemos una cita con la palabra de Dios. O sea que cada cuánto vamos a sacudir la Biblia. Cada 8 días que venimos a la iglesia. Bueno, por variar las telarañas. No, diario debemos tener una cita con la palabra de Dios. Y le recomendaría que también descargue, si puede hacer, una aplicación donde la palabra de Dios en audios. También la puede hacer. A veces es complicado en un medio de transporte leer y ir leyendo, pero puedes escucharla. También lo puedes hacer. Lo importante es que siempre tengas una cita con la palabra de Dios y ser sensible a la voz del Espíritu Santo. Lo segundo, debemos crecer en el discernimiento para poder aprovechar las oportunidades de Dios. El discernimiento es el resultado de tener relación con la palabra y comunión con el Espíritu Santo. Como fruto de la palabra y la comunión con el Espíritu Santo, se gesta algo que se llama el discernimiento. Y es tan sencillo que es como ese sexto sentido espiritual, por decirlo de alguna manera, que fácilmente a usted le ayuda a identificar cuando alguien, simplemente con el hecho de usted verlo, le puede decir, ¿es de Dios? No es de Dios. ¿Está diciendo la verdad? Está diciendo mentiras. ¿Recuerdas cuando Ananías y Zafira quisieron entregar un diezmo para la obra de Dios? ¿Qué dijeron ellos? Vamos a vender estas propiedades y vamos a entregarlo a la obra de Dios, ¿verdad? Era voluntario, nadie los estaba obligando, ellos lo querían hacer de manera voluntaria. Pero ¿qué pasó con ellos? Convinieron en que no iban a entregar la totalidad del precio de la heredad. Y cuando ellos venían, donde la iban a entregar, el solo hecho de traspasar la puerta cuando venían, ya el siervo que iba a recibir lo que ellos iban a llevar, sabía que venían ¿qué? Cargados de mentira. Y le dice, ¿por qué convinieron en mentir al Espíritu Santo? Entonces, el discernimiento agudo viene como fruto de tener relación íntima con la palabra de Dios, pero también con el Espíritu Santo. El discernimiento, qué importante. Y qué tremendo es cuando la gente se siente sorprendida, ¿verdad? Imagínense que llegue alguien con un discernimiento bien agudo acá entre nosotros. Tendríamos que temblar bastante, ¿cierto? Porque descubriría las cosas que seguramente pensamos, sentimos o hacemos. Ese es el discernimiento. Y en esa disciplina Dios quiere que nosotros también nos ejercitemos, y más en este tiempo. Entonces, el discernimiento, fruto de la relación con la palabra y la comunión con el Espíritu Santo. ¿De verdad? ¿Cuántos creen que hace falta discernimiento? Muchas veces la gente llega a la iglesia con una cantidad de problemas, de dificultades, y es allí donde nosotros necesitamos apuntar para saber cuál es la necesidad básica, para no dar tantas vueltas con la gente. Para poder decir a una persona, mira, tú estás mintiendo, pero en realidad no vienes por el propósito de conocer a Cristo, tú lo que quieres es esto, lo que quieres es aquello. Y de esa manera la gente va a quedar desarmada. O se arrepiente o no se arrepiente. Pero necesitamos el discernimiento. Y lo tercero es
que necesitamos llenarnos del Espíritu Santo. La palabra llenar traduce en el original como saturarse. Saturarse. ¿Sabe que muchas veces oramos al Padre, dándole gracias por el sacrificio, por la creación, por haber permitido que Jesús viniera a la tierra, a la cruz a morir? Oramos al Hijo, dándole gracias por el sacrificio que voluntariamente hizo por nosotros, cómo puso su vida en sacrificio por nosotros. Pero pocas veces nos relacionamos con el Espíritu Santo. Y hemos conocido en la historia la vida de muchas personas, líderes, hombres de Dios, que han tenido un ministerio sobresaliente, que ha influido en la vida de muchas personas, de miles, de millones de personas, como fruto de tener una relación íntima y estrecha con el Espíritu Santo. Y sabe una cosa, que cuando Jesús se fue a ir, cuando Jesús le da la declaración a los discípulos, le dice: yo me voy, y donde yo voy también ustedes estarán, pero no los dejaré huérfanos, les dejaré entre vosotros al Espíritu Santo, el cual les recordará todas las cosas, les guiará, les enseñará todas las cosas hasta que yo venga. Entonces la persona más presente, la deidad más presente hoy en medio de nosotros, en el mundo y en la iglesia, se llama el Espíritu Santo de Dios. Qué importante es cuando nosotros podemos no solo tener relación con el Padre, no solo con el Hijo, sino también con el Espíritu Santo, porque Él fue la persona que Cristo dejó en la tierra para que estuviera con nosotros hasta el día en que Él venga. Él es el que te guarda del mal, del peligro, del engaño. Él es el que te cuida del cometer error, el que te dice: por ese camino no es, devuélvete, es por aquel camino, es por el de allí. Recuerden que el apóstol San Pablo, cuando estaba haciendo el trabajo misionero, quiso ir a muchas partes. Dice: quise ir a un lugar, en sus fuerzas, en su emoción, en su humanidad. Él quería, él veía la necesidad. Dice: pero el Espíritu Santo no se lo impidió. ¿Qué tal que el apóstol Pablo se hubiera ido para ese lugar? Lo hubiera matado allá. Y hasta ahí conoceríamos la historia del apóstol Pablo. Un hombre que murió queriendo hacer la voluntad de Dios, seguramente. Hasta ahí hubiéramos conocido. Pero hoy conocemos del apóstol San Pablo lo que conocemos, porque fue un hombre que fue sensible a la voz del Espíritu Santo. Dice: el Espíritu Santo nos lo impidió. Y muchas veces el Espíritu Santo está queriendo impedir ciertas cosas en nuestra vida, y nosotros, ¿a dónde vamos? Porque no alcanzamos a tener ¿qué? Discernimiento para saber si es el Espíritu Santo o si es el enemigo. Y no alcanzamos a tener discernimiento porque no tenemos conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, tres cosas: conocimiento de la palabra de Dios, que es sabiduría. Número 2, discernimiento a través de la relación con la palabra y el Espíritu Santo, y la llenura del Espíritu Santo. ¿Usted cree que es necesario ser lleno del Espíritu Santo? Si no somos llenos del Espíritu Santo, no podremos predicar con convicción la palabra, no podremos testificar con convicción la palabra, o podremos hablarle a la gente, pero no va a llegar con convicción la palabra. Cuando Jesús, antes de irse, el último mensaje que les dio: vayan al aposento y allí estén reposados, quietos, en oración, porque allí los voy a visitar. Dicen que cuando estaban allí en el aposento reunidos, en oración, los discípulos, dice que descendió el Espíritu Santo como en forma de lengua de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Y ese apóstol Pedro, que sacaba la espada para cortar orejas, fue el mismo que un día predicando se le convirtieron ¿qué? 3,000 contaditos. Pero a la siguiente fase, cuando predicó, no fueron 3,000, sino ¿qué? 2,000 más 5,000. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Que la gente reciba la palabra con convicción. Y la convicción no está en ellos, la convicción está en nosotros que les predicamos. Pero a veces nosotros estamos predicando y ni siquiera nosotros creemos lo que les estamos predicando a ellos. Porque tenemos la necesidad de ¿qué? De despertarnos. Mira que está a su lado, despiértate. Dígale: levántate para que te alumbre Cristo. Amén. Entonces,
Algo que, para concluir acá, para concluir esta reflexión de la importancia de despertarnos, es que cuando nos saturemos de la palabra y del Espíritu Santo, vamos a tener que prepararnos para dos cosas. Número uno, nos vamos a tener que preparar para ser, ¿qué? Vamos a tener que preparar para ser exaltados. ¿Cómo así que exaltados? Sí, porque cuando Dios nos comienza a utilizar, Él nos va a promover a niveles de unción diferente, y la gente va a reconocer que somos personas con un nivel diferente de unción. Pero también vamos a tener que prepararnos para ser, ¿qué? Criticados. Porque la gente va a decir, o muchos aún van a decir, se cree el super espiritual, se cree el superhombre de Dios, la supermujer de Dios. Sí, así es. Prepararnos para ser exaltados, pero también prepararnos para ser, ¿qué? Murmurados, para ser criticados. Eso es lo que va a pasar cuando nosotros determinemos que sentir la necesidad de despertarnos. La conclusión es que no nos debemos quedar donde estamos. Yo, la verdad, después de esa palabra que recibí del pastor hace unos días, pero después de estar meditando de una manera muy profunda en lo personal, y hace 8 días alguien me dijo, ánimo, dilas, vuelva, necesita volver, levántese. Esa palabra cambió mi motivo. Y aparte de sus oraciones, pero sobre todo el compromiso que sé que adquirí con Dios. Entonces sé que no me puedo quedar en el lugar donde soy, sino que necesito promoverme a un lugar más alto que Dios tiene para mí. Levántese por favor de esta mañana. Y 4 cosas que le quiero recomendar en esta mañana para que nos despertemos del lugar, del nivel donde estamos. 4 cosas. Número 1, póngase de pie y diga conmigo lo siguiente. Diga, hoy renuncio a las tinieblas. Dígalo una vez más, hoy renuncio a las tinieblas. Todo aquello que impide que la gloria de Dios fluya en mi vida, que la gloria de Dios se manifieste en las personas a través de mí, hoy renuncio a las tinieblas. Conversaciones, pensamientos, acciones, eso es a lo que hoy yo renuncio. Hoy renuncio a las tinieblas. Número 2, diga, vengo a Cristo, que es adquirir un compromiso mayor del que hoy hemos tenido. Número 3, diga, resucito de entre los muertos. Si otro no quiere levantarse, yo sí me voy a levantar, porque sé que Dios me creó con un propósito específico, que es no brillar a medias, sino brillar con el propósito con el que Dios a mí me creó y por el cual me llamó. Y número 4, y de aquí en adelante voy a resplandecer en el nombre de Jesús. Diga, voy a resplandecer en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias en esta mañana por esta palabra. Es una palabra que nos exhorta a pedir a una relación más íntima, más estrecha, una comunión más íntima, más estrecha contigo, pero también con tu palabra, Señor. Porque muchas veces hemos sacado la excusa de que el tiempo, hemos sacado la excusa de que los compromisos, hemos sacado la excusa de que el cansancio, de que el desánimo, el desaliento, y no hay ninguna excusa, porque así como sacamos tiempo para mandar un mensaje por un celular, sacamos un tiempo para publicar un estado en un celular,